Bien, ¿qué le parece si para comenzar nos ponemos de rodillas para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque al comenzar este sábado estamos reunidos reverentemente acá, Señor, para estudiar tu palabra. Aún así te pedimos, por favor, Señor, que nos des espíritu de devoción, que es algo que nos falta, Señor. Danos espiritualidad, danos espíritu de devoción, danos espíritu de oración, espíritu de consagración. Y te pedimos por favor que todas las cosas que vamos a estudiar ahora, a continuación y siguiendo con esta serie, puedan ser entendidas por nosotros. Danos tu Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles para que podamos aprender tu palabra. Querido Dios, también te pedimos por los hermanos en todo el mundo que escuchan estas clases, que por favor tú los estés ayudando, Señor, a que ellos se atrevan a formar clases bíblicas de investigación y profundización de tu palabra, para que también ellos puedan terminar de predicar el Evangelio a todas las personas que estén necesitadas de Jesús. Quédate con nosotros y guárdanos de todas las cosas malas que están aconteciendo en este planeta. Y presérvanos para tu reino celestial, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, hoy nos toca ver, hermanos, gracias a Dios, podemos continuar con las clases del santuario, pero tenemos que ir despacio. Yo les digo que tenemos que ir despacio, hermanos, porque hay dos temas que son muy difíciles en las Sagradas Escrituras. Uno es divinidad y el otro es el santuario. El santuario es difícil, divinidad es súper difícil, hermanos. Así que vamos a tener que ir estudiando todos estos temas a medida que vaya pasando el tiempo, pero yo había decidido, hermanos, que vayamos despacio, porque si no, no se entiende esto. Ahora, hay un problema. Ahora tenemos visitas que no han venido ayer. Entonces se le va a generar un problema porque ayer hemos dado un tema que ha durado casi más de 2 horas y en donde hemos explicado bastantes cosas. Entonces yo les pido por favor que traten de conseguir la serie para que puedan continuar con la hilación de todo lo que tiene que ver con esta serie, hermanos. Traten de conseguir la clase número 10. La clase número 10, hermanos, dura más de 2 horas. Y esta va a ser la continuación del tema que habíamos tratado ayer jueves. Así que yo les pido por favor, ahora van a tener quizás un poquito de problema, los que no han venido ayer van a tener un poquito de problema para entender esto. Pero yo voy a tratar de hacer un repaso para que ustedes puedan entender lo que nos toca ver hoy. Con respecto a esto, yo siempre digo que tenemos que ir despacio porque si no caemos en la necedad de comportarnos como lo hacen algunos hermanos católicos y evangélicos que nos ridiculizan a nosotros por creer en la existencia del santuario celestial. Y se burlan y nos ridiculizan. Entonces, hermanos, para que nadie se sienta tentado a descreer o a no creer lo que enseña la palabra de Dios, entonces vamos despacio analizando punto por punto las cosas que creemos. Yo sé que estamos un poco cansados, pero vamos a tratar de hacer lo posible por estudiar el tema que nos toca esta noche. La clase de hoy es la clase número 11, hermanos. Clase número 11 y el título es El comienzo del ministerio de Cristo en el santuario celestial, parte 5. Por favor, traten de repasar la clase número 10, los que no han venido ahora, si es que realmente les importa el tema del santuario, traten de conseguir la clase número 10 porque es importante para la continuación de este tema. Hermanos, les hago una pregunta. Con todo lo que venimos estudiando hasta acá, ¿queda claro que existe un santuario celestial? Yo creo que a esta altura del partido, hermanos, ya queda claro que existe un santuario en el cielo. Y de nuevo tengo que aclarar que esto no son sermones, sino son clases de profundización para que los hermanos puedan escuchar y tomar nota de todas las cosas que estamos enseñando. No sé si me explico. Pero yo creo que con todo lo que hemos venido enseñando, ya nadie puede negar que existe un santuario celestial que tiene 2 departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo.
y que Cristo en el año 31, en la primavera del año 31, ascendió y se realizó la ceremonia de coronación, ungimiento, glorificación y entronización en el santuario celestial, donde Cristo comenzó su ministerio como sumo sacerdote. Entonces, si Cristo comenzó su ministerio como sumo sacerdote, hermanos, comenzó haciéndolo en el lugar santo y no en el lugar santísimo. No se pueden saltear departamentos. Los evangélicos y los católicos, y les digo porque yo fui evangélico, hermanos, de la rama de los libres. Y ellos creen que Cristo cuando ascendió al cielo directamente entró al lugar santísimo. Y saltean todo el proceso que Pablo dice que está perfectamente ordenado. Entonces hoy vemos el comienzo del ministerio de Cristo en el santuario celestial, parte 5, y vamos a Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24 dice lo siguiente, y les aclaro, todavía no estamos estudiando la profecía de las 70 semanas, así que no se preocupen si no entienden nada de esto. A mí por el momento no me interesa que ustedes entiendan esto, solamente lo mencionamos de pasada. Más adelante vamos a estudiar la profecía de las 70 semanas, así que no se aflijan si hay algunas cosas que no entienden. En Daniel capítulo 9, versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado, ¿sí? Concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Todo el versículo 24, hermanos, es un resumen de las 70 semanas. El versículo 24 es un resumen de toda la profecía de las 70 semanas. O sea que Daniel escribe acá la explicación del ángel. Y el ángel en el versículo 24 le da todo un resumen explicativo de las 70 semanas. Y una vez que le da el resumen en el versículo 24, recién en el versículo 25, 26 y 27 las explica a las 70 semanas. ¿Se entiende, hermanos, o no? Bueno, vuelvo a leer. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, los judíos, y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Entonces yo voy al pizarrón acá, y como habíamos dicho en la clase pasada, no es necesario que me estén filmando y que me estén viendo por imágenes. Esto es muy fácil, hermanos. Yo lo hago para niños, cualquiera puede entender, solamente hay que trazar la línea de la historia y marcar, y yo les voy diciendo, y entonces los hermanos van diagramando a medida que van escuchando. Yo trazo la línea de la historia, hermanos, y dice que hay una profecía de las 70 semanas, y por favor presten atención a esto. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para todo lo que yo te voy a decir. Estas 70 semanas, hermanos, aquí la tenemos nosotros, esto le vamos a llamar nosotros la profecía de las 70 semanas. Tiene un comienzo y tiene un final. Pero noten lo que va a pasar dentro de esas 70 semanas. Vayan mirando el gráfico que yo le voy sumando y voy a explicar lo mismo que ayer para las personas que no han venido. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Se dan cuenta todo lo que va a pasar en ese lapso de tiempo? Por eso es que la profecía de las 70 semanas es clave para entender los 2300 días. En Daniel capítulo 8 se habla de los 2300 días, y en Daniel capítulo 9 se habla de las 70 semanas. Pero como en Daniel capítulo 8 no se ha dicho cuándo iba a comenzar la profecía de los 2300 días, eso se lo explica
en el capítulo 9. Ahora, presten atención, vamos a Daniel capítulo 9, versículo 23. En Daniel capítulo 9, versículo 23 dice así: al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. El que entienda la palabra va a entender la visión, hermanos. ¿Se entiende eso? El que entienda la palabra va a entender la visión. Entonces, en el versículo 24 habla de un periodo en el cual van a acontecer todas las cosas mencionadas en dicho versículo. Y ahora, una vez que se ha dado el resumen en el verso 24, ahora comienza recién a explicar en el versículo 25. Sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipes, habrá por un lado 7 semanas y por el otro 62 semanas. ¿Se entiende, hermanos? Habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Hasta quién? ¿Hasta quién? Hasta el Mesías príncipe. Entonces noten, viene el ángel Gabriel y le explica. En el capítulo 8 habla de los 2300 años, pero no se dice cuándo empieza. Eso se lo dice en el capítulo 9. Entonces viene Gabriel y le dice: entiende la palabra y entiende la visión. Cuando salga la orden es cuando comienza el periodo que yo no te he explicado en el capítulo 8. Entonces la salida de la orden se da en el año 457 a.C. por el rey Artajerjes Longímano en la fecha de otoño. Aquí sale la orden, hermanos, en el 457 a.C. y dice, presten atención, hermanos, presten atención. Yo me voy a tener que parar, disculpen si en la grabación salen algunos ruidos un poco raros, es porque yo me paro. La palabra Mesías, ¿qué significa, hermanos? Es una palabra hebrea y significa ungido. Pero esto es en el hebreo. Ahora en el griego, ¿cómo es? Cristo. En el idioma griego está la palabra Cristo, de la palabra Christos en griego. Cristo sería entonces en el griego, ¿verdad? ¿Y qué significa? Ungido también. Significa ungido. Y quiero aclarar que yo no estoy explicando en esta noche la profecía de las 70 semanas, así que no vamos a estudiar eso. Simplemente estamos introduciéndonos de a poquito en este tema. Dice que el Mesías es el ungido, el Cristo es el ungido. Y ahora presten atención, volvemos al diagrama de las 70 semanas. Y dice, desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe, entonces sería así, hermanos. Mesías príncipe. Pongo acá en el pizarrón yo, Mesías príncipe. ¿Y qué significa Mesías príncipe? Es lo mismo que decir el príncipe, ¿príncipe qué? Ungido. Ahora, ¿el príncipe este quién es? Cristo. ¿Y cuándo fue ungido? ¿En qué fecha? En el año 27 después de Cristo. Y noten cómo tienen que hacer para entender la profecía de las 70 semanas. Cuando ustedes estudien la profecía de las 70 semanas, tienen que tomar punto por punto, letra por letra, cada palabra que se dice. Tienen que buscar un príncipe que es Mesías, que se entiende que es ungido. ¿Y cuándo fue ungido Cristo? En el año 27. Entonces, desde la salida de la orden hasta el príncipe ungido, si me está diciendo el príncipe ungido, ¿cuándo ha sido ungido Cristo? En el año 27. Entonces llegamos hasta el año 27 después de Cristo, ¿verdad? En otoño. Y noten lo que dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, primero, ¿qué cosa? 7 semanas. ¿Y qué más?
62 semanas. Hasta el Mesías príncipe. Entonces vuelvo yo para acá, hermanos. Una semana, siguiendo el principio de día por año, ¿cuánto sería? 7 años. Y 62 semanas, hermanos, sería igual a 400. Bueno, ya lo calculamos después. 62 semanas, tenemos que multiplicar 62 por 7, creo que es 434 años. Esto es lo que tiene que ver también con años. Si no me equivoco, si no después me corrigen. Si me equivoco, por favor, me corrigen. Pero resulta de que acá, perdón, una semana sería 7 años, y 7 semanas, ¿cuánto sería? 7 semanas, ¿cuánto sería? 7 por 7, ¿cuánto? 49, ¿qué? Años. Entonces, ¿qué tenemos acá? 434 años más 49 años, y dice así: habrá primero un periodo de 7 semanas y después habrá un periodo de 62 semanas hasta el Mesías príncipe. ¿Y por qué se toma el año 27, hermanos? Porque aquí fue ungido Cristo en su bautismo con el Espíritu Santo. Eso es cuando es bautizado por Juan el Bautista. Estamos repasando simplemente la clase de ayer, pero es verdad, es cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces yo vuelvo ahora de nuevo y voy al versículo 25 que dice: sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, hasta ahí queda claro. Pero noten, si ustedes se dan cuenta, hermanos, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 25 recién se comienza a desarrollar la profecía. Por lo tanto, aquí se habla de 2 ungimientos. ¿Se han dado cuenta de eso o no? Un ungimiento que está en el versículo 24 y un ungido que está en el versículo 25, pero son 2 ungimientos distintos. Uno es el ungimiento de Cristo en el año 27 después de Cristo. Y después, hermanos, dice acá, sigamos leyendo el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, o sea, el pueblo romano con el general Tito, destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Entonces ahora noten, ¿qué dice acá? Presten atención, chicos. Después del año 27, o sea, noten, después de estas 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Entonces nosotros entendemos que después del año 27 después de Cristo, en cualquier momento iba a morir Cristo. Eso ya lo sabemos. Y específicamente cuando muere, lo aclara el versículo 27, que dice: y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana, que es la última que queda, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. La mitad de la semana, hermanos, fue cuando el año 31 después de Cristo, en primavera. ¿Sí? Y después se termina de cumplir las 70 semanas, ¿cuándo? En el año 34 después de Cristo, en otoño. ¿Se entiende, hermanos, o no? Bueno, esto es sintéticamente lo que corresponde, hermanos, con la profecía de las 70 semanas. Todo esto, hermanos, que ustedes ven acá es el desarrollo de la profecía de las 70 semanas. El versículo 25 al 27
es el desarrollo de toda la profecía de las 70 semanas. Pero el versículo 24 es un resumen de todo lo que pasaría en eso. Entonces yo vuelvo ahora al versículo 24 y vamos a ver por qué. El versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas. Esa palabra determinada se la puede traducir como determinada, cortada, determinada, sacada, etcétera, etcétera, como cortada de otro periodo de tiempo que sería el de los 2300 años. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad. ¿Eso dónde se cumplió? Lo hagamos sencillo, hermano. ¿Cuándo se cumplió eso? En la cruz. ¿Quién expió la iniquidad? ¿Quién terminó con la prevaricación en este mundo, hermanos, dando un ejemplo perfecto y poder para decir? Porque Cristo le dice a ustedes, hermanos, ¿por qué viven en pecado si yo terminé con el poder del pecado en este mundo? ¿Por qué quieren seguir pecando si el tema ya está solucionado? Yo cuando morí en la cruz les solucioné el problema a ustedes, para que nadie diga, ay, yo peco porque bueno, porque soy así, porque soy asá. Cristo nos solucionó a nosotros el problema del pecado cuando murió en la cruz y ahora intercede a favor nuestro para darnos el poder para que obedezcamos. Por eso es que Pablo dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. De manera que, ¿por qué pecamos? Pecamos porque queremos, pecamos porque estamos cómodos, pecamos porque el ambiente nos contagia y nos dejamos contagiar, pecamos porque nos gusta la tibieza y no queremos salir y estamos rebeldes contra Dios. Entonces por eso viene el mensaje a la iglesia de la Odisea y dice que tenemos que salir de la tibieza en la cual estamos, porque si dentro de poco no salimos, Cristo nos vomitará de la boca. Pero ¿cómo puede ser que Jesús, lleno de amor, lleno de dulzura, nos va a vomitar? Sí, el Jesús lleno de amor, ese que nosotros le enseñamos a los niñitos en la escuela de niños, en la escuelita sabática, ese Jesús lleno de amor nos va a vomitar si no salimos de ese estado. Pero ya en la cruz del Calvario, hermanos, dice el versículo 24, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad. Eso lo hizo Cristo. Después, hermanos, cuando Cristo muere, está 3 días en la tumba, está 1, 2 y al tercer día, ¿qué hace? Resucita Cristo y se va al cielo. Y aquí viene el tema. Cuando Cristo resucita, y esto me olvidé de explicarlo ayer, no era tema, pero vamos a ver si lo logro encontrar al versículo. Vamos a ver si lo puedo encontrar, si no, no importa. No es tema de ahora, ¿no? Pero mejor si lo puedo encontrar. Vamos a Primera de Corintios. Bueno, parece que no lo vamos a encontrar. Que dice que Cristo fue... Hay un versículo en la Biblia que dice que Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Bueno, el tema viene así, hermanos. Cuando Cristo resucita, dice la palabra de Dios, porque eso lo vamos a ver más adelante, es un tema un poquito merequetengue, porque es bien complicado, pero dice, muchos no entienden el tema de la resurrección, que eso después les voy a explicar, porque tengo un montón de garabatos que quiero compartirles con ustedes, pero hay que ir despacio con el tema. Cuando Cristo resucita, hermanos, ¿sirve de algo la muerte de Cristo si Cristo no resucitaba? No iba a servir de nada, hermanos, porque, es decir, claro, no iba a servir de nada, porque ¿de qué me sirve que muera si permanece muerto y para siempre y por toda la eternidad queda muerto? Cuando Cristo resucita decimos, y nos llenamos de alegría, nosotros decimos, murió y tuvo resultado su muerte y resucitó, fue resucitado para nuestra justificación. Por lo tanto, cuando Cristo resucita y va al cielo,
trae a nosotros y pone a nuestra disposición lo que dice Daniel 9:24, que es la justicia de los siglos, que eso lo vamos a ver más adelante. Versículo 24, y para traer la justicia de los siglos. Hermanos, ahora somos justificados por Cristo y recibimos la justicia de Cristo, la imputada y la impartida. ¿Se acuerdan de eso? Que lo hemos visto en otras clases. Bueno, cuando Cristo murió, hermanos, expió la iniquidad y después trajo la justicia de los siglos. Y cuando se cumplió todo eso, hermanos, quedó sellada la visión y la profecía. ¿Cuál visión y cuál profecía? La de los 2300 días que se había comenzado a explicar en el capítulo 8. ¿Se entiende o no? Muy bien, a ver, aquí dice el hermano que ya hemos encontrado el versículo, Romanos capítulo 4. Muy bien el hermano Nelson. Romanos capítulo 4. No era tema de ahora, pero de paso lo tocamos como para que vayan teniendo una idea con respecto a esto, porque como habrán visto es un poco complicado estudiar estas cosas. En Romanos capítulo 4 vamos a leer, hermanos, versículo número 22 al 25. En el 22 habla de Abraham, y ustedes saben de que Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Y dice el verso 22, por lo cual también le fue atribuido a justicia. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos. ¿Qué es esto? Resurrección. En el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Versículo 25. El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Entonces, por eso Daniel 9:24 dice que cuando Cristo murió, expió la iniquidad, pero cuando resucitó, resucitó para nuestra justificación. Entonces fue al cielo, comenzó su ministerio en el santuario celestial y ahora nos ofrece impartirnos la justicia de los siglos que Él nos trae. Él nos trae la justicia de los siglos. Y ahora, aquí viene el tema que hemos explicado ayer también, que yo tengo que hacer un repaso para las visitas que están hoy acá con nosotros. ¿Y qué significa la última parte del versículo 24? Pero por favor no respondan los que ya han escuchado el tema ayer. Le pregunto a los que no han escuchado el tema de ayer y que han venido ahora, cuando dice, y ungir al santo de los santos, ¿qué significa eso? Elías, Cecilia, Sergio, Emilio, Nelson, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Se dan cuenta, hermanos, que se han bautizado en la iglesia adventista y no se sabe eso? ¿Se dan cuenta? Si ahora que no pasa nada nos damos cuenta de cuál es realmente nuestra situación intelectual en la doctrina, y nos hemos bautizado sin saber. Entonces, ¿por qué nos hemos bautizado? Si no entendemos la profecía, que es base de la iglesia adventista, no entendemos muchas cosas. Bueno, y cuando dice, y ungir al santo de los santos, se está refiriendo al hebreo Kodesh Kodashim, que significa cosa santa, algo santo, o santuario santo. Significa que Cristo, y noten el orden, expió la iniquidad, trajo la justicia de los siglos en la resurrección, y cuando ascendió, ¿qué hizo en el cielo? Ungió el santuario celestial, porque antes de que Cristo comience su ministerio en el santuario celestial tenía que ser ungido el santuario celestial. Por lo tanto, esa frase, hermanos, que se llama Kodesh Kodashim, es una pieza de invaluable valor para nosotros los adventistas del séptimo día. Y otra cosa, hermanos, disculpen que yo me ponga rígido en este aspecto. Dejemos de estudiar tonterías y pongámonos a estudiar lo que hay que estudiar, porque los que han venido hoy no sabían, y los que han venido ayer tampoco sabían, y todos están bautizados, y no puede ser, hermanos.
Y todos los que están acá han escuchado 10.000 sermones de 10.000 pastores y no puede ser que no se sepa esto, hermanos. No puede ser eso, hermanos. ¿Se imaginan si tenemos que ir a los tribunales y se nos tienen que preguntar estas cosas cuando seamos perseguidos y entramos a hablar cosas que no son? Si ustedes van siguiendo el orden, el ungir el santo de los santos viene después de haber expiado la iniquidad y después de traer la justicia perdurable a través de la resurrección. Por lo tanto, ese ungimiento, muchos dicen así, y ustedes también han enseñado así, que ungir el santo de los santos es cuando Cristo fue ungido en el año 27 después de Cristo, ¿o no? ¿No han enseñado así? Bueno, estaban enseñando mal. Porque se habla de dos ungimientos. El ungimiento de Cristo acá es lo que se llama Mesías o Cristo. Cuando hablamos de Mesías príncipe o Cristo príncipe se refiere al año 27 después de Cristo. Y cuando hablamos de ungir el santo de los santos significa ungir el santuario celestial en el cielo para que Cristo comience su ministerio allá en el santuario celestial. Por lo tanto, acá se está hablando de dos ungimientos. El ungido Mesías Cristo en el año 27 después de Cristo y ungir el santuario celestial, que es otra cosa muy distinta y que viene después de expiar la iniquidad, después de traer la justicia de los siglos. ¿Se entiende o no, hermanos? Muy bien, el comentario bíblico adventista dice, hermanos, que esa palabra nunca se aplica a personas, sino al santuario, al lugar santo, al lugar santísimo y a todos los muebles del santuario, a los utensilios del santuario y a las cosas consagradas que tenían que ver con el santuario y a las ofrendas del santuario. Hermanos, discúlpenme que los reprenda un poco, pero los tengo que reprender. Dejen de estudiar cosas que no tienen nada que ver con la iglesia y estudien esto, se los pido por favor. Porque no puede ser que ustedes se han bautizado y nadie sabe. Y esto tiene que saberse, hermanos. No confundan el ungido Cristo con ungir el santo de los santos, que no tiene nada que ver, hermanos. Entonces yo creo que ya es tiempo que nos preocupemos. ¿Y saben qué es lo que me duele, hermanos? Yo he seguido por internet todas las predicaciones que se dan del santuario, los videos que hay del santuario, y no se explica esto. Y con humildad lo voy a decir, capaz que hay alguien que lo ha explicado, y bueno, se da la casualidad que yo nunca lo he escuchado, pero estoy seguro de que hay gente que lo ha predicado, pero yo nunca lo escuché. Pero si hay gente, no es que yo soy el elegido, que es el único que sabe esto, no, si yo lo saco de los libros, hermanos. Hay otros que también están enseñando de la misma forma como yo les presenté a ustedes, pero no puede ser que no sepamos esto y estamos perdiendo el tiempo con cosas que no edifican, hermanos. Tienen que saber bien el santuario, divinidad, las 70 semanas, Daniel, Apocalipsis. Estas cosas son las que tienen que saber. Siguiendo con este tema, hermanos, siguiendo con este tema, entonces queda claro que Daniel 9:24, hermanos, Daniel 9:24, habla del ungimiento del santuario celestial. Y Daniel 9:25 habla del ungimiento de Cristo en el año 27 después de Cristo. No confundir Mesías ungido con el ungimiento del santo de los santos. ¿Se entiende, hermanos? Porque yo antes me acuerdo que yo enseñaba, porque me lo habían enseñado así, y varias veces después es como que quedé tartamudo cuando me tocó explicar algunas cosas, porque no se hace bien la comparación de texto con texto, y porque no se estudia a fondo la doctrina nuestra. Hay que estudiar bien esto, hermanos. Tienen que estudiar el tema de la ley, el tema del sábado, el tema del santuario, el ministerio de Cristo en el lugar santo, el ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Todas esas cosas que yo en este momento no me acuerdo, porque les voy a ser sincero, tengo un montón de cosas en la cabeza y tengo un montón de anotaciones que yo trato de ir regulándolas para que ustedes me puedan seguir al paso que yo voy. Si no, no me van a poder seguir. Se está atacando mucho el santuario, hermanos. Ustedes no se imaginan cómo se está atacando el santuario. Y otra cosa que la vamos a ver la próxima semana ya es la validación del principio de día por año.
donde yo voy a mostrar porque se ataca y se dice que eso es mentira de los adventistas. Y que no podemos sacar Ezequiel 4:6 y Números 14:34 para decir que un día equivale a un año. Eso hay que fundamentarlo bien y yo después les voy a mostrar cómo se fundamenta la validación del principio de día por año en lo que tiene que ver con el santuario. Ahora, hermanos, habiendo entendido esto un poquito para que ustedes se den cuenta, habíamos estudiado la clase pasada de que el santuario, hermanos, era el santuario para que el sumo sacerdote y los sacerdotes comiencen a ministrar. ¿Qué se hacía? Se ungía primero el santuario, después el sumo sacerdote y después a los hijos. ¿Y qué se utilizaba para el ungimiento y la consagración del santuario? Se utilizaban dos cosas: aceite y la sangre. Algo que no expliqué ayer porque también, hermano, no soy antediluviano. Si fuese antediluviano tendría un super cerebro y me acordaría de todo, pero no me acuerdo de todo. Se utiliza para consagrar el santuario y los sacerdotes que comienzan se utilizan dos cosas: el aceite de la unción y la sangre de los sacrificios. Con eso se consagraba al santuario, al sumo sacerdote y a los hijos del sacerdote. Pero yo antes quiero repasar lo que dice, hermanos, el deseado de todas las gentes, página 200. En el deseado de todas las gentes, página 200, vamos a ver algo importante. En el deseado de todas las gentes, página 200, va a hablar de algo importante que confirma lo que yo les estoy enseñando. Aquí, en la página 200 del deseado de todas las gentes, habla de Daniel 9:24 y dice así: así el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el período dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. 70 semanas, dijo el ángel, están determinadas sobre tu pueblo. Noten, hermanos, 70 semanas, dijo el ángel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y está mencionando Daniel 9:24 en la página 200 del deseado de todas las gentes. Y ahora noten, en la profecía un día representa un año. Las 70 semanas o 490 días representaban 490 años. Y se había dado un punto de partida para este período. Sepa pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y habla del Mesías príncipe o ungido príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 69 semanas, es decir, 483 años. La orden de restaurar y edificar Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes Longímano, entró a regir en el otoño, y noten, hermanos, entró a regir en el otoño del año 457 a.C. Desde ese tiempo, 483 años llegan hasta el otoño del año 27 de Jesucristo. Según la profecía, este período había de llegar hasta el Mesías, el ungido. Y dice que el año 27 se refiere al ungido Mesías, esto que no tiene nada que ver con el otro ungir el santo de los santos. ¿Se entiende o no, hermanos? Entonces, dice la hermana White, según la profecía, este período había de llegar hasta el Mesías, el ungido. En el año 27 de nuestra era, y ella misma lo dice, Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje: el tiempo es cumplido. ¿Se dan cuenta, hermanos, o no? La página 200
viene a convalidar lo que yo les estaba diciendo. Siguiendo con este tema, hermanos, y por favor les repito, no confundan el ungimiento de Cristo, el ungimiento del Mesías, el ungimiento de Jesús con el ungimiento del Kodesh Kodashim, que no tiene nada que ver, son dos cosas distintas. Una cosa es el ungimiento de Jesús y otra cosa es el ungimiento del Santo de los Santos. Pero ya vamos a llegar a eso, les pido por favor un poquito de paciencia. Conflicto de los siglos, página 373 y 375. En el conflicto de los siglos, página 373, por favor, hermano, les pido por favor, tomen nota de estas cosas, anoten y profundicen más, porque el mundo necesita conocer esto. Esto lo tienen que saber bien. En la página 373, conflicto de los siglos, página 373, dice así, hermanos, dice así: desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas, o sea, 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del 457 a.C. Partiendo de esa fecha, los 483 años alcanzan al otoño del año 27 después de Cristo. Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. ¿Se dan cuenta? Hasta ella misma lo dice. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. Página 375. El apóstol Pedro testifica que a Jesús de Nazaret Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos capítulo 10, versículo 38. Y noten, Hechos capítulo 10, versículo 38 no es el tema de ahora, pero les doy le muestro un chupetín y hago que lo prueben, nada más, pero después lo guardamos de nuevo. Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿Pero qué nos dicen los unicitarios? Que Cristo es el Espíritu Santo. ¿Cómo Cristo, si es el Espíritu Santo, va a ser ungido con Espíritu Santo? Bueno, eso ya lo vamos a ver después. Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos capítulo 10, versículo 38. Y el mismo Salvador declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y noten la diferencia de ungimientos. A ver si se dan cuenta. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: se ha cumplido el tiempo. Lucas 4:18 y Marcos 1:14 y 15. ¿Se dan cuenta, hermanos? Mesías significa el ungido. Por lo tanto, en el año 27 después de Cristo, en el otoño, se produce un ungimiento. Es el ungimiento de Jesús. Y en el año 31 después de Cristo se produce el segundo ungimiento, que es el ungimiento del Santo de los Santos. Eso tiene que ver con el santuario. Es una frase que nunca se aplica a una persona ni a Dios. A Dios nunca se le aplica el hebreo Kodesh, sino el hebreo Kadosh, que es otra cosa si nos ponemos a estudiar. Pero ahí habla de Kodesh Kodashim. O sea que, hermanos, cuando estamos hablando de este tema, se refiere al ungimiento del santuario celestial, cosas que tenemos que saber bien y manejarlas bien. Pero yo no me quiero meter mucho en este tema porque ya me desvío y ya me engolosino y ya perdemos las otras clases futuras. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta que en el 27 se produce el ungimiento de Jesús y en el 31 el ungimiento del Kodesh Kodashim, o algo sagrado, o el santuario celestial, o el santuario del cielo? Bien, ahora quiero que repasemos una cosa. ¿Se acuerdan que ayer habíamos visto que para que el santuario terrenal comience a funcionar,
se necesitaba consagrarlo con aceite y sangre, aceite y sangre, aceite y sangre, aceite y sangre, aceite y sangre. Y eso lo hemos visto ayer. Repasemos un poquito para que podamos entrar a la parte que nos toca hoy. Éxodo capítulo 40, versículo 1, 2, 9 y 13. En Éxodo capítulo 40, versículo 1 y 2. En Éxodo capítulo 40, versículo 1 y 2 dice así: Y Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero, que era el mes de Nisán o Abib, ¿se acuerdan que habíamos estudiado eso? El mes de Nisán o Abib. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo del testimonio. Versículo 9. Y tomarás, ¿qué cosa? Y tomarás el aceite de la unción y ungirás, ¿qué cosa? ¿Se dan cuenta? Y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. ¿Se dan cuenta o no, hermanos? Y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos, y será, ¿qué cosa? Y será santo, el santo de los santos, el Kodesh Kodashim. ¿Se dan cuenta, hermanos, o no? Versículo 13. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás también a Aarón, símbolo de Cristo, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Ahora vamos, hermanos, a Levítico capítulo 8. Levítico capítulo 8. Estamos repasando. Levítico capítulo 8, versículo 10 al 12. En Levítico capítulo 8, versículo 10 al 12, dice lo siguiente. Por favor, traten de concentrarse porque yo quiero grabar en la mente de ustedes estos conceptos. Púsole luego encima el racional y en él puso el Urim. ¿Qué dije? 10 al 12, perdón. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió, ¿qué cosa? O sea que, hermano, al santuario terrenal se lo ungía o no se lo ungía. Claro que se lo ungía, y si se lo ungía al santuario terrenal, ¿se lo va a ungir al celestial también cuando comience? Claro, hermanos. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y santificólas. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus vasos y la fuente y su basa para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción ¿sobre quién? Sobre la cabeza de Aarón y ungiólo para santificarlo. O sea que cuando comenzaba el ministerio en el santuario terrenal, ¿qué se ungía primero? El santuario terrenal. ¿Y después a quién? Al sumo sacerdote. Y cuando Cristo ascendió al cielo, ¿qué se ungió primero? El tabernáculo. ¿Y después quién fue ungido? Cristo como sumo sacerdote, nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 5, versículo 10. ¿Se acuerdan que lo hemos estudiado anoche? Bueno. Entonces el versículo 12 dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y ungiólo para santificarlo. Y ahora el versículo 30. Noten lo que dice ahora el versículo 30, hermanos. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y nada más. Y de la sangre. Ven, hermanos, por qué hay que ir despacio estudiando esta cosa, porque si no, si yo entro a explicar todo rápido, ni yo me acuerdo. Y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón, y a sus vestiduras, y a sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él, etcétera, etcétera, etcétera. Éxodo capítulo 29. Vamos a Éxodo capítulo 29. En Éxodo capítulo 29 leemos el versículo 4 al 7. Éxodo capítulo 29, versículos 4 al 7.
Y dice así: y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio y los lavarás con agua. Versículo 5. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica y el manto. Noten cómo comenzaba el sumo sacerdote su ministerio. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica y el manto del efod, y el efod y el racional, y le ceñirás con el cinto del efod. Versículo 6. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y noten el versículo 7. Y tomarás el aceite de la unción, y derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Ahora, versículo 21. Y tomarás de la sangre que hay sobre el altar, y del aceite de la unción, y esparcirás sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre las vestimentas de estos, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestimentas de sus hijos con él. Siempre para ungir tanto al santuario como a los sacerdotes se utilizaba el aceite y la sangre, el aceite y la sangre, el aceite y la sangre. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar yo con esto? ¿A qué quiero llegar yo con esto? Entonces, aquí viene lo que yo les quiero leer. Hay un libro muy bueno, hermanos, que se llama El sentido de la historia y la palabra profética, tomo 1 y tomo 2. El tomo 1 habla todo de historia, es un libro gordote, grandote. El tomo 1 es más grande que este es el más chiquito, este es el tomo 2, hermanos. Si bien es cierto, yo no comparto todas las cosas que escribe este autor en este poderoso libro, sí habla muy bien de lo que tiene que ver con el santuario. Este es un libro que posiblemente no lo consigan, hermanos. Yo lo he conseguido por la editorial Klige. No creo, es un libro adventista, muy poderoso. Habla muy bien acerca del santuario. No creo, no sé si lo van a conseguir por las librerías adventistas. Yo lo compré en una librería evangélica, pero es muy bueno, hermanos. Y en este libro, que se llama El sentido de la historia y la palabra profética, escrito por Antolín Distrigil, se llama Antolín Distrigil, en la página 274 y 275 dice lo siguiente. Página 274 y 275. Bien, tomando un poquito de descanso, dice en la página 274 y 275 este autor. Bueno, y hay una pregunta en el punto 5 que dice: ¿cómo entiendo el decreto de la orden divina respecto a ungir el santo de los santos que me ayude a comprender la visión maré de los 2300 días años? Y noten lo que dice él. ¿Se acuerdan que ayer les cité el comentario bíblico adventista? Bueno, ahora les cito este libro poderoso, hermanos. El sentido de la historia y la palabra profética, página 274 y 275, y dice así: el santo de los santos se aplica a cosas en relación al santuario, explica este teólogo, y lo explica muy bien. El santo de los santos se aplica a cosas en relación al santuario, pero no a personas. ¿Y por qué nosotros enseñamos? Si yo ayer he dejado en claro que el comentario bíblico no enseña esto, este poderoso libro tampoco enseña esto, y un montón de libros no enseñan esto, ¿por qué enseñamos mal? ¿Se dan cuenta que la doctrina adventista la conocemos así de tocadita nada más? Superficialmente. Hoy en día hay un problema, hermanos. Se estudia mucho pero mal. El tema está en que estudiemos mucho pero bien, objetivizando un punto y profundizando ese punto. Y no salgamos de ese punto hasta que no lo hayamos profundizado bien ese punto.
El santo de los santos se aplica a cosas en relación al santuario, pero no a personas. El monseñor Dr. Juan Straubinger nos dirá que el santo de los santos significa en general el Santísimo, la parte más interior del templo donde estaba el Arca de la Alianza. Esto lo dice comentando esta parte de Daniel que nosotros estamos tratando. Lagrange y otros coinciden con la misma opinión en cuanto a que se refiere al santuario. Uno dicen es el santuario, otro dicen es el lugar santísimo, pero tiene que ver con el santuario. Esta frase constituye la pieza que nos ayuda a comprender de forma definitiva la visión de Maré de los 2310 años. En dicha visión se hablaba de la restauración o purificación de un santuario. Ahora, aquí en Daniel 9 se nos presenta de modo claro que se está refiriendo al santuario celestial que Cristo inauguró en ocasión de su ascensión. ¿Te gustó o no te gustó? El cumplimiento mesiánico de dicha profecía nos lleva irremisiblemente a esta interpretación, a la manera en que el santuario fue ungido en el momento de su estreno, como dice Éxodo 49, Levítico 8:10, etc. De ese modo, Cristo en ocasión de su ascensión comenzó por el ungimiento de los lugares santos. Comenzó por el ungimiento de los lugares santos y por su ministerio sacerdotal de intercesión. No es una casualidad, al menos para nosotros, que Daniel 8, 13 y 14 nos hablara de la obra a realizar en un santuario a partir del final de un periodo de 2310 años. En el capítulo 9 se nos instaba a comprender lo relativo a los 2310 años mediante el decreto divino o palabra divina. Tampoco se debe al azar que en Daniel 7, después del periodo de hegemonía del cuerno pequeño, que coincide precisamente con la época del final del periodo de los 2310 años, se iba a celebrar un juicio en los cielos que culmina con una sentencia favorable para los santos, dándoles el reino, juicio que formaba parte inseparable de la purificación del santuario israelita. En efecto, tenemos a nuestro alcance una pieza de incalculable valor teológico. Eso del Kodesh Kodashim, que ustedes lo han leído 1000 veces, es una pieza de incalculable valor teológico. Ahora, este libro no lo dice, y muchos libros que tengo yo no lo dicen, pero yo les voy a mostrar por qué es de incalculable valor. Ya vamos a ver por qué. En efecto, tenemos a nuestro alcance una pieza de incalculable valor teológico. El decreto nos habla de una cesación de un sacrificio y ofrenda y una destrucción de un santuario. Pero a la vez se nos habla del exterminio de un Mesías que cae como víctima expiatoria por el pecado y de la inauguración de un santuario. Estrenar un santuario implica poner en marcha todo un servicio. Y noten con la profundidad que escribe él. Es muy académico este escritor, ¿no? Medio difícil de entenderlo, pero es muy bueno. Y dice así. Les pido paciencia, hermanos, yo también estoy cansado. Dice así: estrenar un santuario implica poner en marcha todo un servicio que se ve confirmado no ya solamente por la tipología del santuario israelita, sino por la epístola de los hebreos y sobre todo por la profecía de Daniel 7 y 8. El decreto contiene la base de todo un proceso ministerial que se complementa con Daniel 7 y 8 y que se ve confirmado con el llamado Nuevo Testamento. Y sigue diciendo acá, noten lo que dice acá, hermanos, noten lo que dice acá. Tenemos la víctima, se trata del Mesías, el sacrificio realizado a la mitad de la semana, el sumo sacerdote, ya que se inaugura un santuario, y acontece la inauguración de un santuario con todo lo que eso implica.
todo esto nos hace entender que los mecanismos de un santuario se ponen en marcha hasta culminar con la purificación del santuario que nos habla Daniel 8 y la labor de un juicio que nos habla Daniel 7, que se conectan con la erradicación total de todo pecado y con la segunda venida de Cristo. Un poco difícil de leerlo porque es muy académico, pero deja en claro, dice, les parafraseo lo que dice Antolín Distrigil. ¿Qué no se dan cuenta? Dice, lo que dice Daniel 9, 24 y 25 al 27. Se habla de un Mesías que es muerto, que se le quita la vida, que muere a la mitad de la semana, y ahí nomás dice que unge. Y nosotros sabemos que resucitó para nuestra justificación y ascendió al cielo. Y cuando asciende al cielo, unge el Santo de los Santos, dice, y si ungió el Santo de los Santos, significa que estrenó un santuario, ungió un santuario, abrió un santuario. ¿Se entiende, hermanos? Y aquí abajo, hermanos, en el pie de página, dice así, en la misma página, en la 275, la unción corresponde al momento de la apertura de unos servicios que corresponden o que responden simbólicamente a un modelo que se le muestra a Moisés. De la misma forma que únicamente hay un santuario celestial, existió un solo santuario terrenal, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, también exclusivamente habría una inauguración con ungimiento del santuario celestial hasta el lugar santísimo, hasta donde Jesucristo entró inaugurando ese santuario en ocasión de su ascensión, a la manera que el símbolo lo indicaba y en base al modelo celestial que anticipadamente se le había mostrado a Moisés. Ahora, noten esto, hermanos, noten. Sigue diciendo, autores de diferentes tendencias, además de los que ya hemos expuestos, coinciden con la interpretación de que la expresión Santo de los Santos se refiere al santuario y no a una persona. El comentario Bacon manifiesta en relación al pasaje de Daniel, ungir el Santo de los Santos, el santuario celestial, que es el antitipo eterno del lugar santo terrenal. Después dice M. Delcor, la explicación más simple es el reconocer aquí la consagración de un santuario. Entonces, hermanos, es muy académico, pero ¿qué me está diciendo en la página 274 y 275? Que habla, que cuando se habla del Santo de los Santos, está hablando de la inauguración de un santuario en el cielo. Por lo tanto, hermanos, cuando vayan a explicar el Kodesh Kodashim, no van a decir que se refiere al ungimiento de Cristo en el año 27 de la era cristiana. Porque por no estudiar así andan enseñando y después no saben explicar por qué tartamudean y Dios no los bendice en la enseñanza si están enseñando mal. Cuando Cristo fue resucitado para nuestra justificación, como lo dice Romanos capítulo 4, versículo 25, ascendió al cielo y se produjo la inauguración de un santuario. Y entonces, hermanos, y eso lo hemos visto en la clase pasada, cómo, hermanos, se produjo la inauguración de ese santuario. Y hemos visto recién que cuando se consagraba al santuario y a los sacerdotes, se ungía el santuario con aceite y se salpicaba sobre los sacerdotes la sangre, ¿o no? Y cuando se habla del santuario del antiguo pacto, el antiguo pacto tenía su santuario terrenal y el nuevo pacto tiene su santuario celestial. Y a ver si logran captar un poco. Yo sé que les va a costar, y más a los que no han venido ayer, pero vamos a tratar de que cierre el círculo. Pero, ¿se dan cuenta, hermanos, que estudiar esto es un poquito difícil? Bueno, pero ¿se acuerdan de se unge el santuario con aceite y después también se utilizaba la sangre para salpicarlo también a las vestiduras de los sacerdotes, etcétera, etcétera? Bueno,
Vamos a avanzar un poquito, hermanos, vamos a avanzar un poquito y vamos a leer Hebreos capítulo 9. Vamos a la Biblia. Yo le pido que ustedes lean bien el sentido de la historia y la palabra profética, tomo 2, páginas 274 y 275, y ahí habla completamente, hermanos, del Santo de los Santos. Y concuerda con lo que dice también, hermanos, el comentario bíblico adventista que ayer también hemos fundamentado de la misma manera. En Hebreos capítulo 9, a ver si logran captar algo. Por favor, les voy a pedir que se concentren. Yo sé que ustedes están cansados y yo estoy más cansado que ustedes, pero vamos a tratar de concentrarnos. En Hebreos capítulo 9, a ver si se dan cuenta de algo. Hebreos capítulo 9, versículo número 18. En Hebreos capítulo 9 dice el versículo 18. Presten atención. ¿De dónde vino que ni aún el primero, qué es esto? El primer pacto con el primer tabernáculo terrenal. ¿De dónde vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre? ¿Y acaso no hemos visto eso? Y ahora noten, versículo 21, versículo 11, versículo 21 al 24. Y además de esto, roció también con la sangre, ¿qué cosa? Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo. Y todos los vasos del ministerio se los rociaba con sangre. Claro, se utilizaba aceite y sangre, aceite y sangre, aceite y sangre, aceite y sangre. Entonces dice el versículo 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces dice el versículo 23 y 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas. Empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y sigo leyendo. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó. ¿Y a dónde se presentó? En la presencia de Dios, en el santuario celestial. ¿Se entiende? Se presentó por el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después del juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan. ¿Se dan cuenta, hermanos? Bien, entonces, se utilizaba aceite y sangre, aceite y sangre, aceite y sangre. Entonces, viene aquí, hermanos, algo interesante en el Deseado de todas las gentes, páginas 773 y 774. Deseado de todas las gentes, páginas 773. Hermanos, cuando Cristo fue al cielo, se produce la unción del santuario celestial con toda esa ceremonia que ya hemos leído en Hechos de los Apóstoles, página 31 y 32, ¿se acuerdan? ¿Cristo fue ungido con óleo de alegría más que sus compañeros? Sí. Y ahora, Cristo, porque al santuario también se lo salpicaba con sangre simbólicamente, o se lo consagraba con sangre, o se lo santificaba con sangre, o se lo inauguraba con sangre. Y aquí viene la pregunta, hermanos. ¿Con qué sangre Cristo inauguró el santuario celestial? Bueno, ahora noten lo que hemos leído ayer, pero que no tenemos tiempo de explicar todo.
en la página Deseado de todas las gentes, página 773 y 774. Dice así, hermanos: allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron están congregados, etcétera, etcétera. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Y ahora noten, cuando Cristo unge el santuario celestial con su propia sangre, pero con un ademán Él los detiene. Todavía no puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real, no puede empezar su ministerio. Entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos, presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de las primicias, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida, se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Y bueno, continúa diciendo, hermanos, dice así, desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería el fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso. Sobre la cruz exclamó: consumado es. Y se dirigió al Padre cuando dijo eso. El pacto había sido llevado plenamente a cabo y ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Y bueno, sigue hablando y dice: los brazos del Padre rodean al Hijo y se da la orden: adórenle todos los hijos, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando Cristo asciende al cielo, dice: no, todavía no me glorifiquen. Tengo que ir a mostrarle al Padre ¿qué cosa? Mi sangre, mi sacrificio, mis heridas. Cristo se presentó con su propia sangre. Y si yo comparo Deseado de todas las gentes, página 773 y 774, con Hechos de los Apóstoles, página 32, vemos cuándo comenzó y cómo Cristo, hermanos, presentó su sangre para ungir el santuario celestial. Entonces, hermanos, en Hechos de los Apóstoles, página 32, Hechos de los Apóstoles, página 32. Uy, ¿cómo le damos, no? Y bueno, pero hay que darle, hermanos, hay que repasar esto hasta que les quede bien claro en su cabecita todas estas doctrinas. Entonces dice la página 32: la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado.
con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Y ahí paro. Esto no lo expliqué en otras clases. ¿Qué tiene que ver que nosotros recibamos el Pentecostés? Digamos que nosotros somos los discípulos, ¿no? Y vivimos en la primera centuria, en el año 31. ¿Qué tenía que ver el Pentecostés con el inicio de Cristo de su ministerio? ¿Cómo se relaciona eso? Presten atención. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Pero ¿qué tiene que ver, hermanos, que Cristo sea sumo sacerdote con que yo reciba el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver eso? Ya les muestro. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Fue ungido el santuario celestial y fue ungido Cristo para comenzar su ministerio como sumo sacerdote. Y decía, hermanos, y eso lo hemos estudiado ayer, lo decía, hermanos, en el deseado de todas las gentes, en la página 683, habla de otro ungimiento de Cristo. En el año 31 se produce el ungimiento del santuario celestial y el ungimiento de Cristo como sumo sacerdote para comenzar su obra en el lugar santo del santuario celestial. Noten, hermanos, lo que dice el deseado de todas las gentes, página 683. Deseado de todas las gentes, página 683. Los enemigos de Cristo habían pedido un milagro como prueba de su divinidad. Tenían una prueba mayor que cualquiera de las que buscasen. Así como su crueldad degradaba a sus atormentadores por debajo de la humanidad a semejanza de Satanás, así también la mansedumbre y paciencia de Jesús le exaltaban por encima de la humanidad y probaban su relación con Dios. Pero ahora noten esta frase rara. Noten esta frase rara, hermanos. Su humillación era la garantía de su exaltación. ¿Y cuándo fue exaltado Cristo? Dice, las cruentas gotas de sangre que de sus heridas sienes corrieron por su rostro y su barba, fueron la garantía de su ungimiento con el óleo de alegría como sumo sacerdote nuestro. Entonces, hermanos, es ungido el santuario celestial y es ungido Cristo. Y eso está, hermanos, en la Biblia. Lo hemos leído ayer. ¿Y a dónde está eso, hermanos? En Salmo 45. Salmo 45. En el Salmo 45 dice, hermanos, algo interesante. Salmo 45. Vamos a ver si... Ya estoy cansado de hablar, me duele un poquito la garganta, hermano. Vamos a ver si nos concentramos. En el Salmo 45 dice así, versículos 6 al 8. Aquí habla de dos seres que son Dios. Habla de dos seres que son Dios. Un Dios que unge y otro Dios que es ungido. Un Dios que es el Padre y otro Dios que también es sumo sacerdote. Presten atención.
Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Y según el deseado de todas las gentes, página 683, ¿cuándo se produjo eso? En el cielo, en el año 31 después de Cristo, en la primavera, cuando asciende y es ungido como sumo sacerdote. En el año 27, Cristo es ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Lo dice Lucas 4, 16 al 18 y lo dice Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3. Aquí Cristo fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para anunciar el Evangelio. Pero acá fue ungido para comenzar su ministerio como sumo sacerdote. Aquí es diferente. Aquí fue ungido con óleo de gozo, más que sus compañeros. Y noten el versículo 7. Versículo 8. Qué raro el versículo 8. Este Dios, hermanos, que es hombre y que es Dios, que ya van a ver cuando estudiemos divinidad, ya van a ver cuando entremos a la parte de divinidad, el versículo 8 habla de que tiene vestiduras de sumo sacerdote. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. En estancias de marfil te han recreado, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué casualidad, hermanos, que si yo voy a Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1. En Hebreos capítulo 1 dice el versículo número 3 al 5. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 al 5 dice así, y presten atención, hermanos. Yo voy a tratar de bajar un poco la voz porque me duele un poquito la garganta, hermanos. Lo voy a acercar un poquito más al micrófono, así puedo hablar un poco más bajo. Disculpen que baje la voz, hermanos, pero me duele la garganta ya de tanto hablar. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 al 5 dice así, por favor presten atención. Toda la epístola a los Hebreos es famosísima por una sola cosa, entre otras, ¿no? Pero yo voy a destacar una que tiene que ver con nuestro tema que estamos estudiando. Es famosa por hablar del ministerio de Cristo en el santuario celestial. El versículo 3 dice así, hablando de Cristo dice, el cual, dice hermanos, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, noten hermanos, lo mismo que Daniel 9, 24 al 27. En primer lugar, es como que lo pone en orden. Habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, o sea, primero murió en la cruz, después resucitó, quiere decir Pablo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, yo me detengo, hermanos, en la última parte del versículo 3. ¿Y por qué me voy a detener acá en la última parte del versículo 3? Porque esto lo expliqué en la clase pasada. En el versículo 3 habla de la muerte de Cristo en el año 31 y de la ascensión de Cristo al cielo también en el año 31. Presten atención. Habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, año 31 de la era cristiana, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, también año 31 de la era cristiana. Por lo tanto, hermanos, la última parte del versículo 31 nos deja con el comienzo de la obra de Cristo en el santuario celestial en el departamento del lugar santo. Entonces, partiendo del comienzo de la obra de Cristo en el lugar santo, yo voy a entender el versículo 4 y 5. Hecho tanto más excelente que los ángeles. ¿Por qué dice hecho tanto más excelente que los ángeles? Porque ahí viene Apocalipsis 4 y 5, la ceremonia de glorificación, ungimiento, entronización y coronación de Cristo cuando fue ungido con óleo de gozo más que sus compañeros.
¿Se entiende, hermanos? ¿Qué más? Hay un solo sumo sacerdote que es Cristo. Pero Cristo es sacerdote y sumo sacerdote. Pero también tiene ángeles sacerdotes designados que le ayudan en el santuario, pero eso lo vamos a ver después. Pero ahora, el versículo 4 dice, hecho tanto más excelente que los ángeles. ¿Cuándo, hermanos, fue hecho tanto más excelente que los ángeles? Estudien la clase pasada, toda la coronación de Cristo. Y lean de nuevo Hechos de los Apóstoles, páginas 31 y 32, y lean Deseado de toda la gente, páginas 772 hasta la 775. Y lean Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, que habla de la ceremonia de coronación de Cristo cuando comienza Cristo su ministerio en el lugar santo. Entonces el versículo 4 dice, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Y ahora noten el versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, y esto se refiere a la resurrección de Cristo, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y noten, versículo 8 y 9, mas al hijo, y por favor, hermanos, volvamos al versículo 3, la última parte. ¿Qué dice la última parte del versículo 3? Se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, comienzo del ministerio de Cristo en el lugar santo. Ahora salteamos al versículo 8 y 9 para ver qué pasó cuando comenzó Cristo en el ministerio en el lugar santo, en el santuario celestial. Versículo 8 y 9. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo, vara de equidad es la vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y hermanos, cuando dice la última parte del versículo 9, con óleo de alegría más que a tus compañeros, ¿se refiere al año 27 o al año 31? Al año 31, porque la última parte del versículo 3 nos deja en el año 31, cuando Cristo entró en el santuario celestial. No está hablando, hermanos, de cuando Cristo comenzó su ministerio en la tierra, sino cuando ya se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, cuando comenzó su ministerio en el santuario celestial. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y ahora dice el versículo número, hermanos, 13 y 14. Y para que nadie le vaya a errar en la interpretación, vuelve a retomar de nuevo el tema. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Claro, y habla de cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre. Y cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre, eso significa cuando comienza su ministerio como sumo sacerdote en el santuario celestial, en el lugar santo. Y cuando fue ungido con óleo de alegría más que sus compañeros. ¿Y quiénes son sus compañeros? El contexto dice que son los ángeles. ¿Se entiende, hermanos? Bueno, a ver. Descansamos un poquito y yo les pregunto, ¿se entiende lo que venimos estudiando? Es un poquito complicado, pero hay que entenderlo, hermanos, porque no nos estamos dedicando a profundizar el tema del santuario y por lo tanto, hermanos, estamos enseñando mal la palabra de Dios. Hermanos queridos, ¿qué me queda por decir acá? En Hebreos capítulo 1, repaso una cosita. La última parte del versículo 3 dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, primera parte del versículo 4, hecho tanto más excelente que los ángeles. Ahora, última parte del versículo 9, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora,
Versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿De qué está hablando mayormente el capítulo 1 de Hebreos? Del ungimiento de Cristo y del santuario celestial cuando Él comenzó su ministerio allá en el santuario celestial. La epístola a los Hebreos, hermanos, con el primer capítulo, si tú lo estudias en profundidad al primer capítulo, el primer capítulo de la epístola a los Hebreos te muestra cómo comenzó Cristo su ministerio y a dónde lo comenzó. Si hacemos la respectiva comparación de texto con texto. Que si hablamos de divinidad, por supuesto, está hablando de Dios el Padre y de Dios el Hijo, pero ya van a ver cuando entremos a estudiar divinidad. ¿Cómo será? Eso no sería nada. ¿Cómo será que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios? Ahora noten, aquí dice que el Padre es un Dios y el Hijo es otro Dios. No, dice que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios. ¿Y cómo será? Pero eso ya lo dejo para cuando estudiemos divinidad, sobre todo divinidad de Cristo. ¿Cómo será que el Hijo es Dios en el más alto y pleno sentido de la palabra, que el Padre no tan solamente le llama Dios al Hijo, sino que lo dice con suma reverencia, le dice, oh Dios? ¿Cómo será de Dios el Hijo para que el Padre, con admiración, reverencia y exclamación, le diga, oh Dios, al Hijo? ¿Cuán grande es ese Hijo para que el Padre lo nombre con reverencia al Hijo? ¿Se han puesto a pensar en eso? Bueno, ya van a ver cuando estudiemos divinidad de Cristo lo profundo que es ese tema. Pero yo no me puedo extender más porque el tiempo avanza, hermanos. El tiempo avanza. Entonces yo vuelvo, vamos a Daniel capítulo 9, versículo 24 y 26. En Daniel capítulo 9, hermanos, versículo 24, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad. Básicamente vamos a decir que eso se cumple con la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y para traer la justicia de los siglos, o sea, después de que Jesús resucita, después de que asciende al cielo y después de que comienza su ministerio en el cielo, con la unción del santuario celestial y la unción de él mismo como sumo sacerdote, trae a nosotros la justicia perdurable o la justicia de los siglos. Y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Aquí habla del ungimiento del santuario celestial. Ahora noten, el versículo 24 habla de la inauguración, termina hablando de la inauguración de un nuevo santuario. Presten atención, el versículo 24 termina diciendo que el fin de las 70 semanas es que se unja un santuario celestial, se inaugure un santuario celestial y comience un ministerio en un santuario celestial. ¿Queda claro eso o no? Y noten lo que dice el versículo 26. El versículo 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Y qué cosa? Y el santuario. ¿Qué santuario es este? El terrenal. Y con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Noten, hermanos, el versículo 24 habla del comienzo del ministerio del santuario celestial, y el versículo 26 habla del fin del ministerio del santuario terrenal. ¿Se dan cuenta de algo? Habla de la ascensión de uno con desmedro del otro.
la inauguración del santuario celestial con el fin del santuario terrenal. Y hasta el día de hoy los judíos no pueden volver a reedificar ningún santuario en Jerusalén. Es tan perfecta la profecía de Daniel capítulo 9 que te muestra claramente que iba a comenzar un ministerio en el santuario celestial y que se iba a terminar. Y hasta tan feo, hermanos, fue que terminó el ministerio del santuario terrenal, que se pueden notar dos cosas. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿se acuerdan que Cristo muere un día viernes, un 14 de Nisan, a las 3 de la tarde? Cuando Cristo muere, hermanos, ¿qué pasa en el santuario terrenal? El velo del templo se rasgó de arriba abajo, primero. Segundo, vino un terremoto que asustó a los sacerdotes y asustó al corderito, que justo lo estaban por degollar, y dice el espíritu de profecía que el corderito se escapó y no lograron matarlo. Se rasga el velo del templo, se escapa el corderito, lo cual demuestra de que el templo terrenal no funcionaba más, y encima en el año 70 es destruido. Todas esas cosas muestran que el santuario terrenal primero dejó de funcionar, después fue destruido. Pero la misma profecía te habla de que iba a comenzar un ministerio en donde se iba a producir el ungimiento de un santuario celestial. Y si se iba a ungir un santuario celestial, iba a haber un sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y disculpen que yo ya estoy recontra cansado, hermanos, de tanto hablar. Pero ¿han logrado ustedes en esta noche entender todo lo que habla la Biblia acerca del santuario? Yo no sé cómo Desmond Ford, Walter Ria, Heppenstall y muchos otros atacan la doctrina del santuario. Y les comento, hermanos, yo no los quiero marear mucho porque se van a marear, pero tenemos para rato para estudiar el santuario. Yo no sé cómo hay hermanos, tremendos teólogos como Desmond Ford, el más famoso, que se apartó de la fe, sigue siendo cristiano, pero ya no cree en la doctrina del santuario celestial, ni tampoco cree mucho en la inspiración de Elena de White. Walter Ria también fue otro. Pero, ¿se dan cuenta, hermanos, que estudiando cuidadosamente la Biblia es tan perfecta que te muestra todo lo que iba a acontecer? Entonces, no seamos descuidados en el estudio de estas sagradas profecías, sino que entendamos bien todo lo que Cristo en forma lineal va mostrando que se va a ir cumpliendo cada cosa en su tiempo y cada cosa en su debido orden. Yo mañana quiero estudiar con ustedes, hay un montón de cosas que yo tengo acá en el eje temático para compartir con ustedes, pero no las puedo seguir mencionando porque ya se ha hecho muy tarde, hermanos, y ya no quiero que dure tan largo el estudio, pero yo mañana voy a retomar, hermanos, voy a retomar este estudio y voy a volver a tocar otra cosita con respecto al Kodesh Kodashim. Pero más adelante, cuando y eso que ahora no estamos estudiando la profecía de las 70 semanas, ¿no? Yo tengo un tema especial que se llama las 70 semanas. Y van a ver cuando empecemos a estudiar las 70 semanas. Vamos a ver todo, hermano, absolutamente todo. Pero mañana voy a volver a tocar un poquito más esto para que puedan entender cómo Cristo comenzó su ministerio en el santuario celestial. Entonces, hermanos, ¿quedó entendido más o menos hasta acá lo que hemos estudiado? ¿Se ha cerrado, aunque sea un poquito más el círculo con respecto a la clase que hemos visto ayer? Bueno, yo le pido a Dios que me ayude, porque yo soy imperfecto, hermanos, que de a poquito juntos vayamos entendiendo cada clase un poquito más con respecto a esta doctrina. ¿Qué le parece si para terminar hacemos una oración? Nos ponemos de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos perdón también, Señor, si no logramos hacernos entender correctamente, pero te pedimos por favor que el Espíritu Santo les haga entender lo mejor posible a nuestros oyentes toda esta maravillosa doctrina del santuario celestial. Y te pedimos por favor que podamos vislumbrar mejor todo lo que Cristo Jesús nuestro Salvador está haciendo en el santuario celestial.
Perdónanos nuestros pecados y te pedimos también por los hermanos que nos escuchan, que tú los puedas bendecir y que realmente ellos, Padre, puedan también formar clases de investigación bíblica en todo el mundo para hacer conocer a Cristo y a todo lo que Cristo ha enseñado, Padre. Todas estas cosas te lo pedimos en el santo nombre de Jesús y por Él te damos gracias. Amén.